Hay historias que, por más que intentemos, no podemos olvidar. No porque sean fascinantes, sino porque duelen, porque nos muestran de lo que es capaz el ser humano cuando se rompe por dentro. Historias que desgarran, que marcan, que te obligan a hacer una pausa, a mirar alrededor y preguntarte, ¿cómo es posible que esto haya pasado sin que nadie hiciera nada? Una de esas historias es la de Sylvia Mary Likens. A simple vista, Sylvia era una adolescente común. Tenía 16 años, un rostro dulce, una sonrisa reservada y sueños sencillos, como ir al cine con amigas, leer revistas juveniles, cuidar de su hermana. Había nacido en una familia modesta, con padres trabajadores y hermanos que, como ella, trataban de encontrar un lugar en el mundo. Pero, en el verano de 1965, su vida tomó un giro que ni la más retorcida ficción podría haber anticipado. Fue dejada junto a su hermana Jenny al cuidado de una mujer aparentemente amable. Lo que sus padres no sabían y que nadie supo hasta que fue demasiado tarde es que estaban entregando a su hija a una pesadilla viviente. Este no es solo un caso policial, no es solo una historia de abuso, es una radiografía brutal de la crueldad humana. Un crimen que mostró lo peor de una comunidad entera y es sin duda uno de los asesinatos más atroces que ha conocido Estados Unidos. Así que ve por una taza de café, que esto se va a poner interesante. Aló, bienvenidos a la sintonía del misterio. ¿Quién era Sylvia Likens? Sylvia Mary Likens nació el 3 de enero de 1949 en Lebanon, Indiana. Era la tercera de 5 hermanos. Sus padres Lester y Betty Likens eran trabajadores ambulantes de feria. Vendían dulces y refrigerios en eventos estatales, viajando constantemente de ciudad en ciudad para ganarse la vida. No era una familia acomodada, pero había cariño. Como muchas familias trabajadoras de la época, hacían lo mejor que podían. Sylvia era una chica tímida, no destacaba por ser la más extrovertida ni la más ruidosa. Tenía un aire sereno, tranquilo, como si observara al mundo con una sensibilidad única. Le gustaba cuidar de su hermana Jenny, con quien compartía un vínculo muy especial. Eran gemelas, pero Jenny tenía polio, lo que la obligaba a caminar con un aparato ortopédico. Sylvia, desde pequeña desarrolló una especie de instinto protector. No solo la cuidaba, también la defendía. Eran prácticamente inseparables. A pesar de vivir en condiciones difíciles, Sylvia no se quejaba. Le gustaba escribir cartas, leer revistas de moda, soñar despierta con actores de cine y bailar con la radio encendida. Tenía una inocencia genuina. Le costaba desconfiar de los demás. Quizás por eso fue tan vulnerable a lo que vendría después. Cuando sus padres decidieron aceptar un trabajo itinerante con una feria que los obligaba a estar fuera por un tiempo prolongado, tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. Buscar a alguien que pudiera cuidar de Sylvia y Jenny mientras ellos trabajaban. No querían llevarlas de ciudad en ciudad, ya lo habían hecho antes, y pensaron que lo mejor sería que las niñas asistieran a la escuela, vivieran una vida más estable por un tiempo. Fue entonces cuando conocieron a Gertrude Banishevsky. Gertrude era una madre de 2 compañeras de escuela de Sylvia y Jenny, una mujer de apariencia frágil, delgada, con la voz quebrada por el cigarrillo
y una expresión que oscilaba entre el cansancio y la cordialidad. Les ofreció cuidar de las niñas a cambio de $20 semanales. La suma no era pequeña, pero prometía que las alimentaría, que irían a la escuela y estarían seguras bajo su techo. Aparentemente, eso era una solución razonable. Nadie, ni Lester ni Betty, sospechaban que estaban dejando a sus hijas en manos de una mujer que, tras la fachada de madre soltera preocupada, ocultaba un abismo de resentimiento, inestabilidad y oscuridad. Lo irónico, lo que genera escalofríos, es que la decisión fue tomada en su bienestar. Fue un intento de darles algo que no podían ofrecerles mientras trabajaban. En este caso, una vida normal, estabilidad, rutina, seguridad. Pero en vez de eso, estaban entregando a Silvia, una niña que aún dormía con su osito de peluche, que escribía cartas con corazones dibujados en los bordes, al centro de un infierno, un lugar donde nadie la iba a defender, donde el mal no existía, se organizaba y aún faltaba lo peor. Gertrude Nadine Banishevsky tenía 37 años cuando conoció a las hermanas Likens, pero parecía mucho mayor. Su cuerpo delgado y encorvado delataba años de abuso físico, emocional y sobre todo, abandono. Tenía los dientes amarillentos, las manos temblorosas y la voz gastada por años de cigarrillos y gritos. En el vecindario, algunos la veían como una mujer en apuros, víctima de su destino. Otros simplemente la ignoraban. Nadie, absolutamente nadie, la veía como un peligro. Y sin embargo lo era. Había tenido 7 hijos con distintos hombres. La mayoría de sus relaciones habían sido fallidas, marcadas por el abandono y la violencia. El último hombre con el que estuvo, un joven de 22 años llamado Dennis Wright Jr., la había dejado sola, embarazada y sin dinero. Él le prometía volver, pero nunca lo hacía. La usaba, y ella lo sabía, pero lo aceptaba, porque en el fondo, Gertrude tenía pánico de quedarse sola. Vivía en una casa destartalada, sin muebles, con colchones sucios en el suelo, sin calefacción, con las paredes cubiertas de humedad y gritos. Sobrevivía con cupones de comida, pequeños trabajos informales y lo poco que le podían dar sus hijos mayores. Su vida era una espiral descendente, y ella, frustrada, enferma y emocionalmente desequilibrada, buscaba en los demás a quién culpar. Sufría de asma crónica y pasaba días enteros acostada en un sofá mugriento, fumando sin parar. Tenía episodios depresivos profundos, cambios de humor extremos y una tendencia a proyectar su dolor en los más débiles. No era una asesina cualquiera, ni una mente brillante del mal. Era una mujer rota que decidió romper a otros. Cuando Silvia y Jenny llegaron a su casa, todo comenzó con pequeñas tensiones. Gertrude tenía una obsesión con la moral femenina. Decía que las mujeres debían ser puras, recatadas, decentes. Era extremadamente crítica con cualquier signo de coqueteo o libertad. Silvia, con su belleza adolescente y su dulzura natural, despertó algo en Gertrude. Una mezcla de envidia, resentimiento y algo más oscuro como necesidad de control. Durante los primeros días, todo parecía normal. Las niñas iban a la escuela, comían frugalmente, ayudaban en lo que podían. Pero cuando los padres comenzaron a retrasarse con los pagos de los $20 semanales, ya sea por descuido o por complicaciones en su trabajo itinerante,
algo cambió. Gertrude se sintió traicionada. Empezó a hablar mal de Silvia delante de sus hijos, a decir que era una malagradecida, que no ayudaba, que era fácil, que traía la vergüenza a su casa. A medida que su rabia aumentaba, también lo hacía su crueldad, pero de forma escalonada, casi imperceptible al principio. No fue un estallido repentino, fue una degradación lenta y meticulosa. Y ahí es donde está el verdadero terror de esta historia. Gertrude no actuó sola, logró crear una cultura de abuso en su casa, convenció a sus hijos, varios de ellos adolescentes, de que Silvia merecía ser castigada. Les enseñó a desconfiar de ella, a verla como una enemiga, e incluso invitó a niños del vecindario a presenciar y participar en lo que vendría después. Pero recordemos que todo esto fue bajo una lógica retorcida de corrección moral. En este punto donde dejamos de hablar solo de una mujer trastornada y comenzamos a hablar de una comunidad podrida. Porque lo que pasó en esa casa no fue un secreto. Varios niños del vecindario entraban y salían, escuchaban los gritos, veían los moretones y no solo no hicieron nada, sino que algunos incluso participaron. Gertrude había logrado lo impensable, convertir la violencia en rutina. Una rutina que, muy pronto, se transformaría en tortura. Todo comenzó con lo que, a ojos externos, podía parecer insignificante. Un comentario fuera de lugar, una reacción exagerada, un castigo por desobedecer. Pero detrás de esas pequeñas acciones se escondía un odio en crecimiento, una rabia que buscaba una válvula de escape, y Silvia se convirtió en el blanco perfecto. Un día, Gertrude acusó a Silvia de haber robado dulces, otro día de gastar de más, luego de hablar con chicos, cosas normales en un adolescente que para Gertrude eran imperdonables. Cada día, el castigo iba aumentando. Primero fueron gritos, después bofetadas, luego vinieron los golpes con palos, correas, cucharones, todo acompañado de una retórica que pretendía corregir a Silvia. Gertrude decía cosas como: "Te crees muy bonita, eres una cualquiera, igual que tu madre. A las chicas como tú hay que enseñarles lo que es el respeto". Pero Silvia no entendía. No sabía por qué estaba siendo castigada. No había hecho nada. Intentaba portarse bien, cuidar a Jenny, ayudar en lo que podía. Pero cada vez que intentaba explicarse, Gertrude se enfurecía más. Porque ya no se trataba de lo que Silvia hacía o no hacía. Se trataba de lo que representaba: juventud, belleza e inocencia. Todo lo que Gertrude sentía que había perdido hace tiempo. La situación escaló rápidamente. Gertrude comenzó a involucrar a sus hijos. Paula, su hija mayor, era especialmente cruel. Golpeaba a Silvia con los puños cerrados. En una ocasión, incluso, la golpeó en el rostro tan fuerte que le rompió los dientes. Paula estaba embarazada, y cuando Silvia comentó algo sobre su vientre frente a otras personas, Gertrude usó eso como excusa para usar más violencia. Y cito: "¿Te burlas de mi hija, zorra?". Y entonces, la golpiza era colectiva. Gertrude no solo permitía los abusos, los fomentaba. Decía frases como: "Muéstrale a esta niña cómo se trata una fulana. Enséñale a comportarse como debe". Pronto, los hijos más pequeños también comenzaron a participar. Pero lo más escalofriante vino después. Los vecinos, niños del vecindario, adolescentes aburridos, sin supervisión, eran invitados a la casa. Y ahí
como si se tratara de un espectáculo secreto. Eran testigos de cómo maltrataban a Silvia. Algunos no decían nada, otros se unían. Le tiraban comida podrida, le escupían en la cara, la empujaban, la pateaban, y Gertrude los aplaudía. Eso, muy bien. Esta niña tiene que aprender. En ocasiones, la obligaban a hacer tareas humillantes. La acusaban de tener enfermedades, de seducir hombres, de ser inmoral. Todo esto repetido como un mantra, como si con ello intentaran justificar lo injustificable. A Silvia la empezaron a aislar, a silenciar, a romper, pedazo a pedazo. Y lo más perturbador es que su hermana Jenny lo veía todo. No podía hacer nada, apenas caminaba bien. Era más pequeña, más débil, y estaba aterrada. Aterrada de que, si decía algo, ella sería la siguiente. La casa en la calle East New York Street ya no era una casa. Se había convertido en un lugar sin tiempo, sin leyes, sin piedad. Un universo paralelo, donde la violencia se disfrazaba de corrección y la infancia se deshacía entre gritos, golpes y silencio. Y esto era solo el comienzo. Hay un punto en el que el sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en espectáculo. Un punto donde el dolor ajeno ya no provoca empatía, sino un entretenimiento retorcido. Eso fue lo que ocurrió en el 3850 de East New York Street, en Indianápolis. La casa, una estructura gris, sucia, decrépita, se convirtió en un teatro de horror. Pero el escenario principal no estaba a la vista. Estaba abajo, en el sótano. Cuando Gertrude ya no pudo controlar a Silvia a su gusto, o más bien cuando su presencia en la casa empezó a molestar visualmente, tomó una decisión. La encerró en el sótano, un lugar húmedo, oscuro, sin ventanas, con el suelo de cemento frío y paredes descarcaradas. Ahí no había cama, ni silla, ni cobija, solo espacio para sufrir en silencio. Ahí comenzó una rutina de tortura sistemática. Silvia era arrastrada hasta abajo por los brazos, la dejaban desnuda, la ataban, le prohibían comer. Cuando tenía hambre, la obligaban a hurgar en la basura. Cuando vomitaba por ingerir comida podrida, la obligaban a comerse su propio vómito. No contentos con eso, le hacían beber su propia orina. La sed era constante, el frío insoportable, la soledad peor que todo. Uno de los adolescentes que frecuentaba la casa, Coy Hubbard, se convirtió en su verdugo personal. Gertrude le dio permiso, literalmente, para usar a Silvia como saco de boxeo. Cada tarde bajaba al sótano. Cada tarde Silvia recibía puñetazos en el estómago, patadas en la espalda, golpes en la cara, y Coy solo se reía. No era el único. Varios niños del vecindario bajaban a verla como si se tratara de una atracción. No le hablaban como una persona. Le decían la sucia, la prostituta, la ramera. Y eso, lo más brutal, no lo habían inventado ellos. Lo aprendieron de Gertrude. La deshumanización de Silvia fue tan profunda, tan calculada, que dejó de ser vista como una niña. Era un objeto, un desahogo, una advertencia para los demás. Y su hermana Jenny, arriba, escuchaba los gritos. A veces los llantos eran ahogados, otras veces apenas un murmullo. Pero siempre estaban ahí, siempre. Gertrude incluso manipuló a Jenny para que creyera que si decía algo, la separaría de su hermana para siempre. Jenny también estaba atrapada. No con cadenas, pero sí con miedo. En ocasiones, bajaban a Silvia solo para burlarse de ella. Le arrojaban agua helada, le escupían, le apagaban cigarrillos en la piel,
Le dejaban heridas abiertas, sin tratar. En una ocasión, le rompieron los dedos del pie a golpes, y al no poder caminar, la arrastraban como si fuera un muñeco roto. Había días, bastantes días a decir verdad, en que Silvia no recibía ni una sola palabra amable. Días en los que su única compañía era el zumbido de los tubos viejos o el sonido de pasos sobre su cabeza, sabiendo que nadie bajaría a ayudarla, que nadie diría basta. El sótano fue su celda, pero el verdadero encierro fue el abandono colectivo. No hubo adulto, vecino, familiar, maestro, ni autoridad que viera lo obvio. Y quienes lo vieron, decidieron no hacer nada. Porque cuando la crueldad se vuelve rutina, el monstruo ya no es solo uno, es el silencio de todos. Llega un punto en que ya no queda nada por romper, nada por dañar, solo queda destruir la esencia. Eso fue lo que intentaron hacerle a Silvia, borrar su identidad. Después de semanas de abusos, de aislamiento, de hambre, de golpes y humillaciones, Silvia estaba al borde del colapso físico-emocional. Su cuerpo ya no respondía como antes, sus piernas apenas la sostenían, su rostro estaba hinchado, cubierto de hematomas, y su mirada ya no era la misma, ya no era la de una niña, era la de alguien que sabía que estaba sola. Y entonces ocurrió lo impensable. Gertrude, en una espiral de delirio moralista y sadismo, tomó una decisión brutal. Quiso marcarla. Como si no fuera suficiente todo lo que le habían hecho, decidió grabar en su piel lo que ella consideraba la verdad sobre Silvia. Un juicio, una sentencia, un tatuaje de odio. Ordenó a su hijo de 14 años, Richard Hobbs, y al ya mencionado Coy Hubbard, que calentaran una aguja con un alfiler y la marcaran. No con tinta, con fuego, con metal ardiente. Silvia fue sostenida entre varios mientras le grababan la frase: soy una prostituta y me enorgullezco de serlo. Letra por letra, ardió en su abdomen, en su piel frágil, ya mayugada, ya maltratada. Los chicos se turnaban, se reían, algunos solo decían: más hondo, que se vea bien. Y mientras tanto, Silvia lloraba. No gritaba, lloraba, porque ya no tenía fuerzas para más, porque entendía que quizás, por primera vez, nadie vendría a salvarla. Cuando terminaron, Gertrude bajó a verla, la observó y le dijo: ahora ya nadie te va a querer. Nadie. Esa frase lo resume todo. No se trataba solo de castigo, era aniquilación emocional. Era decirle: no vales nada, nunca más volverás a ser tú. Después de eso, Silvia ya no podía caminar. Las heridas le impedían moverse sin dolor. La dejaban en el suelo, sola durante horas, a veces días. Y en ese estado, delirando, deshidratada, con fiebre y sangrando, intentó escapar, arrastrándose con lo que le quedaba de fuerza. Golpeó una de las escaleras, intentó subir. Nadie la ayudó. Gertrude la encontró, la empujó de vuelta al suelo y le gritó. Gertrude la encontró, la empujó de vuelta al suelo y le gritó: ¿a dónde crees que vas, zorra? La dejaron ahí. No le dieron agua, no la cubrieron, no llamaron a nadie. Y entonces, el cuerpo de Silvia empezó a apagarse. No fue rápido, no fue limpio. Fue una muerte lenta, con testigos, con cómplices, con silencio. Una muerte causada por días, pero firmada con fuego. Ese mensaje en su piel fue la última gran advertencia. Una sociedad que no protege a sus niños los condena. El 26 de octubre de 1965, un martes cualquiera para el resto del mundo,
pero en el sótano de los Banishevsky fue el día que Sylvia Likens murió. No murió de un solo golpe, no murió de una herida específica, murió por todo, por cada día sin comida, por cada noche en el suelo helado, por cada puñetazo, cada insulto, cada quemadura. Murió por el abandono. En los últimos días Sylvia deliraba, hablaba sola, decía que quería ver a sus padres. Sus labios estaban secos, partidos, tenía la piel desgarrada, infectada. Había perdido el control de su cuerpo. Ese día hizo un último intento. Arrastró su cuerpo hasta la escalera del sótano. Quizás no sabía dónde iba, quizás ya ni pensaba con claridad, pero algo dentro de ella seguía vivo. Quería escapar, quería sobrevivir. Cayó, se golpeó la cabeza y ahí, en el frío cemento, entró en coma. Gertrude, al verla inconsciente, supo que algo iba mal. Temió las consecuencias, no por Sylvia, por ella, por lo que pudiera pasarle. Así que tomó una decisión cínica. Subió el cuerpo, lo lavó como pudo, le cambió la ropa y entonces llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Gertrude tenía lista su versión. Dijo que Sylvia había huido, que había regresado golpeada, que no sabía qué le había pasado. Incluso tenía una carta escrita a mano, dictada por ella, escrita por Sylvia días antes, en la que la adolescente supuestamente confesaba haberse metido con varios chicos y haberlo provocado todo. Un intento desesperado por encubrir el crimen. Pero los policías vieron el cuerpo y lo supieron de inmediato. Sylvia yacía en el suelo, en posición fetal, el rostro desfigurado, los ojos entreabiertos, el abdomen aún marcado con aquella frase grabada con fuego. Fue uno de los cadáveres más espantosos que los investigadores habían visto en sus carreras. No podían creer que fuera obra de una sola persona, ni siquiera de una familia. Esto era el resultado de una comunidad entera que falló. Jenny, su hermana, se acercó sigilosamente a uno de los oficiales. Temblaba, tenía la voz casi muda, y le susurró: «Sáqueme de aquí y le contaré todo». Fue entonces que la verdad comenzó a salir a la luz. Los arrestos no tardaron. Gertrude, sus hijos, Coy Hubbard, Richard Hobbs, Paula, uno por uno fueron detenidos. Pero ya era tarde, que Sylvia ya no estaba. Y lo más doloroso es que pudo haberse evitado. Hubo señales, hubo testigos, hubo momentos para intervenir, pero nadie lo hizo. Sylvia murió porque todos los que la rodeaban decidieron mirar hacia otro lado. No fue un asesinato en la oscuridad, fue un crimen a plena vista, con gritos audibles desde las paredes, con moretones visibles en la escuela, con llanto, y nadie dijo nada. El juicio por la muerte de Sylvia Likens comenzó en 1966. Fue uno de los más impactantes en la historia judicial de Indiana, no solo por el crimen en sí, sino porque lo que reveló fue peor de lo que muchos imaginaban. Cuando los investigadores comenzaron a interrogar a los implicados, se encontraron con algo perturbador. Nadie parecía comprender la magnitud del daño que habían causado. Gertrude, en sus primeras declaraciones, no mostró remordimiento. Se presentó como una madre desesperada, cansada, enferma. Había perdido el control ante un adolescente difícil. Intentó victimizarse. Intentó justificar su comportamiento diciendo que solo quería corregirla. Su hija Paula, con apenas 17 años y embarazada, también trató de minimizar su participación. Dijo que se había golpeado a Sylvia, pero que no era para tanto. Que todo se le fue de las manos, como si eso explicara los huesos rotos, las quemaduras, las heridas infectadas. Richard Hobbs, Coy Hubbard y John Banishevsky, los adolescentes que marcaron a Sylvia, dijeron que solo seguían órdenes, que Gertrude les había dicho que lo hicieran,
y que pensaban que era un castigo, no una tortura. Nadie, absolutamente nadie, asumió la responsabilidad completa. Todos culparon a alguien más. Y eso fue devastador. La fiscalía presentó fotos del cuerpo de Silvia, llamó a testigos que relataron lo que vieron y escucharon. Se le llevó a la carta falsa que Gertrude había dictado. Se mostraron los instrumentos usados para torturarla. Y día tras día, los detalles del caso horrorizaban al jurado. Uno de los detectives declaró: «En todos mis años, nunca vi algo así. No parecía el cuerpo de un adolescente, parecía una víctima de guerra». Y sin embargo, la justicia fue parcial. Gertrude fue condenada a cadena perpetua, sí, pero 20 años después, en 1985, fue liberada por buena conducta. Vivió bajo un nombre falso en Iowa y murió en 1990 por cáncer de pulmón. Paula, su hija, fue sentenciada a tan solo 2 años de prisión. 2 años por torturar a una niña hasta la muerte. Después, cambió su nombre y se convirtió en maestra en algún momento de su vida y siguió adelante como si nada. Richard Hobbs, Coy Hubbard y John Jr. cumplieron apenas unos años en centros de detención juvenil. Cuando salieron, nadie los reconocía. Pudieron rehacer su vida. Mientras tanto, Sylvia Likens fue enterrada en una tumba sin justicia verdadera. Durante el juicio, una de las frases más recordadas fue dicha por un fiscal: «Lo que pasó aquí no fue un crimen de un solo monstruo. Fue una lección de lo que ocurre cuando los adultos no protegen». Porque lo más perturbador no fue solo el acto, fue el entorno, los testigos, los vecinos que sabían, los niños que participaban, el sistema escolar que no preguntó, los servicios sociales que no intervinieron. Silvia fue silenciada en vida y el juicio, aunque reveló la verdad, nunca fue suficiente. Ni siquiera se trató de justicia, se trató de intentar explicar lo inexplicable. Y aún hoy, nadie sabe con certeza cuántas personas la golpearon, cuántas la escupieron, cuántas la miraron sin hacer nada. Porque cuando todos son culpables, nadie es castigado como merece. Cuando una escucha la historia de Sylvia Likens, es inevitable preguntarse: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo es posible que una adolescente fuera asesinada brutalmente, no por un asesino solitario, sino por una red de vecinos, niños, amigos, familiares que participaron o miraron sin hacer nada? La respuesta no es simple, porque el caso de Silvia no es solo una historia de violencia, es un espejo de lo peor que puede pasar cuando la empatía desaparece. Uno de los conceptos más discutidos en criminología y psicología social tras este caso es la despersonalización, es decir, cuando dejamos de ver al otro como persona, como igual, como ser humano, y comenzamos a verlo como algo menos, como un objeto, un problema, un estorbo. Eso fue lo que Gertrude logró con Silvia. Poco a poco convenció a los demás de que Silvia merecía ser castigada, que sus lágrimas eran fingidas, que sus súplicas eran manipulaciones, que su dolor era irrelevante. Y cuando eso ocurre, todo es posible. Pero no lo hizo sola. Necesitó una comunidad dispuesta a ignorar las señales, a vecinos que escuchaban gritos y no llamaban a nadie, a niños que aprendieron a torturar porque nadie les enseñó lo contrario, a adultos que sabían y decidieron callar. Los psicólogos también hablaban del efecto espectador, un fenómeno donde mientras más personas presencian una injusticia, menos probable es que alguien actúe. Todos asumen que alguien más lo haría, y al final, nadie lo hace. Eso fue lo que mató a Silvia. No solo los golpes, sino la indiferencia. Un sistema que no protegió, una escuela que no notó los moretones, vecinos que no preguntaron por qué una niña estaba cada vez más débil, niños que fueron criados sin compasión, adultos que eligieron mirar hacia otro lado. Y aquí es donde el caso de Silvia sigue siendo actual, porque aunque ocurrió en 1965, el patrón sigue repitiéndose.
Cada vez que alguien sufre violencia doméstica y nadie lo denuncia, cada vez que un niño aparece con moretones y se asume que es cosa familiar, cada vez que el bullying en una escuela es minimizado, cada vez que una víctima grita y el mundo se tapa los oídos. El asesinato de Silvia es estudiado hoy en universidades de criminología, trabajo social y psicología como un caso extremo de maldad grupal, un ejemplo de cómo el entorno puede fabricar monstruos y de cómo, en ausencia de límites, la violencia se convierte en norma. Gertrude Banishevsky no fue un demonio sobrenatural, fue una mujer común, una madre, una vecina. Y ese es el verdadero miedo. El mal no siempre tiene rostro extraño. A veces se parece mucho a lo cotidiano. Sylvia Marie Likens tenía sueños sencillos. No quería fama ni dinero ni lujos. Quería leer revistas para adolescentes, ir al cine los fines de semana, cuidar a su hermana Jenny, tener una vida tranquila. Era una niña amable, timidez en la mirada, una sonrisa suave y una bondad que, en otro entorno, habría florecido. Pero en el mundo que le tocó, esa bondad fue pisoteada. Y lo más doloroso es que ella no murió en un bosque lejano ni en un cuarto oculto. Murió en una casa común, en un vecindario normal, rodeada de gente que pudo ayudarla, y no lo hizo. Murió porque nadie escuchó, porque cada grito fue respondido con indiferencia, porque cada golpe fue ignorado, porque cuando más necesitaba una mano amiga, solo encontró más castigo. La historia de Silvia no debe ser recordada solo por su horror, debe ser recordada como un llamado de atención, un recordatorio de lo fácil que es caer en la deshumanización, de lo peligrosa que puede ser la normalización de la crueldad y de lo urgente que es intervenir, porque el verdadero monstruo en esta historia no es solo Gertrude. El monstruo fue el silencio, la pasividad, la complicidad, y eso sigue entre nosotros. Hoy hay muchas Silvias, tal vez en tu ciudad, en tu escuela, en tu calle, niños adolescentes, mujeres ancianos, que sufren en silencio mientras todos seguimos con nuestras vidas, que esperan que alguien los vea, los escuche, los crea, que necesitan que no seamos indiferentes. Por eso contar esta historia es necesario, no por morbo, no por shock, sino para recordar que lo que no se denuncia, se repite. Silvia tenía 16 años. Su crimen fue existir en el lugar equivocado, en el momento equivocado, bajo el cuidado de las personas equivocadas. Pero su historia, aunque terminó en 1965, no ha terminado todavía. Sigue aquí, en cada uno de nosotros, en lo que elegimos hacer cuando vemos una injusticia. En sí nos quedamos callados, o quizás alzamos la voz. Porque al final, lo que mató a Silvia no fue solo la violencia, fue el hecho de que nadie hizo nada. Y ese quizás sea el crimen más imperdonable de todos.